Rachel. Hola, Hola a todos y bienvenidos al nuevo episodio de hoy en el que, bueno, hablaremos de un tema bastante actual y es el de, bueno, de las criptomonedas. Ya, bueno, ya imagino que sabrás que el Bitcoin ha alcanzado un valor, vamos, récord en el último mes y, bueno, ya ha estado hasta incluso cerca de los $100.000. Y bueno, esto ha traído varias consecuencias y, y entre ellas es que bueno, que ya poco a poco eh, se va generando un poco más de confianza en el mercado, pero bueno, todavía está por ver cómo evoluciona. Así que bueno, es un tema bastante interesante. Bueno, imagino que has visto la noticia. ¿Qué opinas un poco del Bitcoin? ¿Has visto la noticia? Bueno, sí, siendo en Estados Unidos, seguramente. sí, criptomonedas en las noticias mucho en Estados Ujú. Unidos, especialmente después de la elección de Donald Trump. eh, ah, lo dijo que um, Estados Unidos en- va a establecer una reserva de Ajá. Bitcoin especialmente y para ser un líder en Bitcoin. Por eso sí, es en la noticia. Claro, claro. Sí, es curioso cómo en función del partido político, el Bitcoin, bueno, ha ido teniendo más poder o más estabilidad. Y ahora, bueno, es un momento en el que digamos que tiene bastante estabilidad, a pesar de ser una criptomoneda y de que es bastante volátil al final. Porque recuerdo que, bueno, hace 3 años llegó prácticamente a tener un valor de 20.000, 30.000 y ahora es incluso el triple del valor. Especialmente durante COVID, parece que Sí, mucha gente claro. ya saber qué es y, y todo. Sí, también el mercado ya estaba muy inestable, muy volátil. Criptomonedas aún más. Ya, por ejemplo, el S&P 500, otros mercados ya estaban bajando bastante. Imagínate las criptomonedas. Sí. Pero bueno, sí, es un tema que ahora mismo habla todo el mundo, pero realmente yo creo que es bastante complicado de entender y no todo el mundo sabe sobre criptomonedas. Así que bueno, ahora tú podrás hacer un poco un resumen si te parece, pero antes de eso, eh, que bueno, que se han hecho varias encuestas a distintos países sobre si saben qué es una criptomoneda, en qué consiste y bueno, según las encuestas, prácticamente alrededor del 30-40% de las personas saben qué es una criptomoneda, pero no en profundidad. Y no sabrían si realmente invertir o no en una criptomoneda. Y Sí. también decir que en este tipo de encuestas que se han hecho, principalmente eran las personas más jóvenes las Ujú. que Sí. tenían un conocimiento mayor de las criptomonedas. Así que bueno, ¿qué te parece si, Michel, comentas un poco de la manera más básica posible, más fácil de entender, qué es una criptomoneda? Sí, más que todo, criptomoneda es una forma para ser rico, pero no, es, es una forma de pagar digital, un pago digital. Es diferente porque usa una tecnología nueva de blockchain. Es diferente que en Estados Unidos, especialmente en Estados Unidos, utilizamos formas de pagos que hay un banco, normalmente es un banco, que enviar pagos del el gobierno o una empresa se llama The Clearing House, which is Ujú, una empresa que procesar pagos digitales
y entonces enviar al otro banco o the recipient. Blockchain es diferente porque no lo usa este proceso. Así que digamos que sigue una manera diferente a la manera tradicional de hacer este tipo de pagos. Sí, es decentralized más que Vale, todo. sí. Una manera descentralizada, ¿no? De hacer los pagos. Y, y claro, al final tiene como menos control por parte del gobierno y de los gobiernos centrales. Sí, y es porque mucha gente le gusta, porque no hay control del Claro, gobierno, nadie que puede controlarlo. Y sí, es descentralizado, por eso mucha gente le gusta. claro. Sí, a la gente en general sí. Luego lo único que los gobiernos no, porque pierden el control que tienen sobre la moneda y, y también tiene menos control sobre el fraude que puedan cometer personas, pagar los menos impuestos posibles. Así que sí, eso es un tema a tener en cuenta. Sí, hay muchos pros y cons con esto. Claro, Y uno de los malos es que sí, fraud, ah, sí, cosas así. claro, sí. También ese es uno de los motivos principales por los que mucha gente no invierte al final. Porque no tienen confianza en el mercado de las criptomonedas y también, bueno, porque el valor de la criptomoneda es súper volátil. Y bueno, como has dicho tú, que es un medio de pago y bueno, el origen, realmente las criptomonedas son hace relativamente poco. Empezaron en el 1980, 1990 y el objetivo principal, bueno, era realizar transacciones con una moneda digital, con una moneda que no sea física, que tú puedas tener bueno, en cualquier dispositivo. Y ese era el principal objetivo al principio. Y luego ya, bueno, ya surgieron las distintas criptomonedas alrededor de 2008, 2009 y, y fue ahí cuando surgieron distintas plataformas para comprar, vender criptomonedas y poder obtener una rentabilidad. Digamos que se intentó asemejar a las acciones de las Sí, empresas. Bitcoin, Ethereum y distintos tipos de criptomonedas, pero bueno, al final con varias diferencias respecto a las acciones. sí. Y Sí, bueno, sí, y en el principio era una broma un poco porque hay una teoría que una persona se llama Satoshi Nakamoto creó Bitcoin y sí, luego una persona compró 2 pizzas con Bitcoin con like 10 millones de Bitcoin. Ahora el valor es mucho más millonario. de Sí, unos de pizzas. sí, porque antes sí podías tener 1 euro, 2 euros en Bitcoin y claro, como en ese entonces no valía nada realmente. Pero al Sí, final, gracias a la especulación, gracias a la confianza que tiene más gente en las criptomonedas, ha subido el valor exponencialmente. Bueno, sí, no en todas las criptomonedas, pero sí en varios tipos. sí. Sí, pero Y bueno, que... Ah, sí, sí. sí, y con tiempo también estableció un value con el gobierno de Estados Unidos con tiempo reconoció de una manera de empezar pagos y también empresas como Tesla, PayPal Ujú. y MicroStrategy ya, ya lo uso para to invest en el mercado. Por eso, con tiempo, la gente tiene más confianza Claro. en criptomoneda. Realmente es normal que no haya mucha confianza y que aún no esté muy regulado. Imagino que en el pasado las acciones de las empresas, la bolsa estadounidense, el S&P 500 o cualquier fondo indexado, al principio no generaba mucha confianza
en la población. La gente sabía qué eran las acciones, acciones de bolsa, del SP 500, y Sí. poco a poco la gente pues fue informándose, sí, fue como familiarizándose un poquito con este tema, y ahora mismo las acciones transmiten bastante confianza en comparación con la criptomoneda. Sí, estoy de acuerdo. Sí, ahora muchos países en América Latina, también en Estados Unidos, um, adoptaron a Ujú. Bitcoin. Uno que es muy interesante es El Salvador, El porque Salvador, sí, es legal allí. Es el primer país del mundo de adoptar Bitcoin como moneda de curso legal en septiembre de 2021. Y ahora sí, creo, claro. Justo ahora, bueno, sí, de hecho, gracias al incremento de valor, este país, por ejemplo, El Salvador, ha obtenido muchísima rentabilidad. Y es como su oro, digamos, el sí, oro para ellos. sí. Am, Creo que es un ejemplo más extremo, porque Sí, no hay muchos países que claro, adaptaron a Bitcoin, pero hay claro. otros como, sí, Brasil, Argentina, Venezuela. Ajá, am, sí. y en España, ¿qué es el significado de Bitcoin? Creo que es como Estados Unidos, pero Sí, al final en Europa, bueno, en España y en Europa, em, bueno, puede ser una inversión potencial, pero aún no genera la suficiente confianza. La gente prefiere invertir en acciones, los indexados, bonos del Estado, que aunque a priori no generan tanta rentabilidad potencial como las criptomonedas, generan más confianza, y, y es por ello por lo que un porcentaje pequeño de la población eh, elige este tipo de inversión. Pero sí, claro, aquí hay una diferencia muy grande con los países de Latinoamérica, y que la inflación en Estados Unidos y en Europa no es muy elevada. En sí, cambio, países como Brasil, El Salvador, creo que también, Argentina es un gran ejemplo también, sí, la inflación era altísima. El Bitcoin era una gran opción para mantener el valor de la moneda y sí. no perder dinero. Esa es una de las razones principales por las que en LATAM, en Latinoamérica, implementaron este tipo de moneda digital. Sí, es un buen punto. Mucha gente dice que Bitcoin es como el oro digital porque Sí, mantienen el valor. claro, Sí, supongo que sí. Ojalá que sí. No lo ojalá sé sí. porque sí, esperamos porque en verdad no tiene algo, no un base para el valor de Bitcoin. Sí. Claro, claro, justo. Y es interesante lo que has dicho, porque de hecho uno de los objetivos con el Bitcoin era que, bueno, hay como un límite de, de Bitcoin, y ese límite, gracias a ese límite, se puede mantener el valor de la moneda Sí, y que se asemeje lo máximo posible, por ejemplo, al oro, como has dicho. Porque si no hubiese límite, el valor del Bitcoin en este caso se perdería. sí. Sí, y también otras razones por qué América Latina adaptaron a Bitcoin Ajá. es porque en El Salvador, por ejemplo, muchos salvadoreños no tienen acceso a servicios banqueros antes de la adopción de Bitcoin. Por eso es Mm, más fácil para el gobierno para adoptar a Bitcoin. Y claro, claro. y también creó billeteras digitales para accesar a Bitcoin. Vale, vale. El Salvador es un ejemplo muy interesante como el país está Sí, adaptando de Bitcoin. de hecho,
es lo que he dicho antes, que países como El Salvador o Argentina o Brasil son de los países que mejor se han adaptado y que además que más conocimiento tienen sobre criptomonedas, que Sí, en distintas encuestas o estudios, como he mencionado antes, dan a entender que un porcentaje bastante elevado de la población allí tiene una base sobre criptomonedas, a pesar de ser un tema bastante nuevo, sí, pero entienden bastante sobre criptomonedas. sí. En verdad, ¿qué puede perder? Mm, Su economía solo se puede beneficiar de Bitcoin porque ahora más gente quiere visitar a El Salvador porque es interesante. Turismo, inversación del, de la cultura con un nuevo manera. Justo, sí, la verdad que es bastante interesante la evolución que ha tenido Latinoamérica en este tema. Y, y bueno, otro tema bastante interesante y de lo que habla mucha gente es sobre si las criptomonedas eh, son realmente una inversión o son más un tipo de especulación, como ha sido en el pasado, bueno, distintos tipos de activos. ¿Tú qué opinas en Estados Unidos? ¿Qué percepción tiene la gente sobre criptomonedas? ¿Más como un tipo de inversión o especulación? Sí, es un mezclado. Creo que hace 5 años, 100% especulación. Ujú, No tiene valor verdadero. claro, Pero en este momento, en esta época, en 2024, casi 2025, muchas empresas adaptaron a Bitcoin y mucha gente, famosos o reconocidos, usan Bitcoin para investir sí. en el mercado. Por eso creo que el porcentaje cambió de más de un investment, de una especulación. Claro, claro. Sí, claro. Sí, al principio definitivamente era especulación. Luego, sí, personas o que estén más familiarizadas con las acciones o fondos de inversión comentan que es más un tipo de especulación porque el análisis de cada criptomoneda no es tan fácil de ver. Por ejemplo, en las acciones eliges, por ejemplo, Amazon o Apple y yo qué sé, vas al balance de situación, analizas un poco la deuda que tiene, los ingresos, el resultado contable que tiene, pero las monedas no son tan transparentes a la hora Sí, de ofrecer información a las personas. Y por eso es un poco especulación, pero yo creo que poco a poco está transformándose a un tipo de inversión real y con la que mucha gente, yo creo que dentro de poco, en esta década, lo elegirá como un tipo de inversión. sí, A corto o a largo plazo? sí, y realmente es una especulación, en total, pero con confianza, más gente se puede, Justo. have faith that it's more of a inversión. Claro, sí, Pero tener en fe. verdad es especulación. Sí, pero bueno, pero sí que puede llegar a ser un tipo de inversión al final. Porque realmente 10 años es que no lleva casi nada. Sí, y Tampoco. el mundo está cambiando más digital. Por Sí, eso creo que más gente pensar que Bitcoin o un otro tipo de criptomoneda se puede hacer claro. real. Tiene más confianza en este tipo. Sí, y luego en cuanto al futuro de la criptomoneda, yo creo que llegaremos a un momento en el que los distintos países al final acaben
regulando lo máximo posible las criptomonedas, porque al final ahora no tienen demasiado control y yo creo que eso podrá afectar a las criptomonedas y a la manera de invertir en las criptomonedas. Pero por ahora no hay mucha regulación en cuanto a las cripto. En Estados Unidos, con la elección de Donald Trump, va a Sí. ser menos regulaciones en el futuro. Ajá. Va, vale, vale. Va como a facilitar un poco el tema de las criptomonedas. Sí, sí, menos regulación para comprar, Sí, vale, vale, claro. Aquí en Europa no creo que sea así porque se ha estado hablando mucho de establecer un tipo de moneda digital, pero bueno, yo creo que no, finalmente espero que no lo adapten, porque al final sí que de sí. esta manera perdemos un poco el control que tenemos de nuestro dinero, pero sí, según en Europa lo regulen bastante y bueno, de hecho lo están haciendo, pero en unos años mm, lo regularán bastante más. Ah, es difícil para entender para mucha gente que no tiene interés y impact- no tiene un impacto en su vida ah, Claro, en este justo. momento. Por eso, con tiempo, creo que más gente en este mundo, en otros países, va a adaptarlo como un método de inversión. Claro, Ahora no, es un poco desconocido. sí, de esta manera, bueno, irá aumentando el tipo de inversiones. Sí. Mm. Y bueno, ¿o ¿tienes algo más que añadir sobre la cripto? ¿Alguna curiosidad que tengas o algo más? Sí, espero que subir más porque um, creo que la gente que comprar cripto um, quiere más valor. Pero sí, es un fenómeno en la historia de humanos que en, en unos años o décadas vamos Ujú. a ver um, cómo funcionó. Y sí, es parte de evolución creo que en nuestra historia. Por eso es una época muy emocionante para ser humano, en mi opinión. Y espero, a lo mejor en 40 años está ya en 300.000 o, Sí, o no existe el Bitcoin. O a lo mejor hay otro tipo de monedas que superan al Bitcoin. ¿Quién sabe? sí. Y vamos a decir por qué no compramos más o por qué compramos Sí, like, algún, algún dólar. tal cual. Así que bueno, acabamos aquí el episodio de hoy y bueno, primero de todo hacer una pregunta. ¿Vosotros confiaríais en este tipo de inversiones? ¿Tenéis algún tipo de criptomoneda? ¿Os ha dado rentabilidad o no? Así que bueno, eso lo podéis comentar y, y así tenemos el feedback sobre este tema. Y bueno, nos vemos en el episodio en el siguiente. Y bueno, gracias Mitchell y nos vemos en el siguiente episodio. Sí, gracias. Adiós. Adiós todos. Chao. Bye.